Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Secretaría de Estado y de Red y del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Perdón por el retraso en la hora de comienzo. También ha habido una gran asistencia y creo que ha habido colas en la entrada. Voy a darle la palabra en primer lugar al director general de Red.es para hacer una presentación inicial y luego al director del observatorio para hacer la presentación formal de este informe que ya está en su 5ª edición y que se ha convertido en una referencia para el sector. En primer lugar, tiene la palabra el director general de Red.es, Borja. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a comenzar haciendo referencia a los datos más destacados del informe de la Sociedad en Red 2011, en el entendido de que luego el director del observatorio desarrollará cada uno de los apartados. En este caso, el informe no solo se refiere a la Sociedad en Red española, sino también tiene algunos datos de la sociedad en red en el mundo entero. Y en este sentido empieza el informe diciendo que existen en el mundo 1.142 millones de líneas de teléfono fijas, con una media de 16,5 líneas cada 100 habitantes y 5.788 millones de líneas móviles, con 83,7 líneas por cada 100 habitantes. El número de personas que se conecta a Internet en todo el mundo ha crecido en un 18,2% respecto al 2010 y alcanza ya un 34,7% de la población. En definitiva, el mercado mundial de las tecnologías de la información y la comunicación movió 3.069 miles de millones de euros en todo el mundo en el 2011. En Europa, el 68% de los ciudadanos de la Unión Europea se conecta a Internet de forma regular. El 43% de los individuos compra por Internet y el 41% contacta con la administración electrónica. En cuanto a los principales usos, el 56% utiliza la red para buscar información sobre bienes y servicios, el 40% para leer periódicos y revistas en línea y el 38% para buscar información en materia de salud. En España, el 61% de los hogares españoles tienen conexión a Internet y 4 de cada 10 personas dispone de telefonía fija, móvil e Internet. 4 de cada 10 hogares dispone de telefonía fija, móvil e Internet. En total, el gasto de los hogares en servicios TIC alcanzó los 13.448 millones de euros en el 2011. En cuanto a los ciudadanos, 8 de cada 10 españoles disponen de teléfono móvil y el 66,3% se ha conectado a Internet en alguna ocasión. El comercio electrónico ha experimentado un crecimiento superior al 17% en nuestro país durante el pasado año y el 43,1% de los internautas son compradores online. En las empresas, la penetración de la banda ancha por telefonía móvil crece 14 puntos porcentuales entre las pymes y las grandes empresas durante el pasado año. En las microempresas el crecimiento es de 11 puntos porcentuales y en cuanto a los hogares el incremento es casi de 14 puntos porcentuales. Sobre la administración electrónica, las TIC aparecen como un instrumento clave para mejorar los servicios públicos. 28 millones, ya en el 2012 van a llegar a los 30, disponen de DNI electrónico. En cuanto a soluciones tecnológicas, porque es un nuevo capítulo de este informe, aunque ya dedicamos un monográfico hace unas semanas, el cloud computing o la tecnología en la nube se encuentra en una posición destacada como solución de gestión de sistemas de información. De las empresas que lo usan, el 70,6% considera que ahorra en tiempo, un 63,4% en costes y un 48,5% mejora su productividad. Por último, respecto a otro capítulo que también es una incorporación, el de las redes sociales, los internautas españoles se encuentran entre los más activos del mundo. El uso de las redes profesionales se utiliza mayoritariamente para buscar trabajo y para publicitarse como profesional. Y después de estos titulares, el desarrollo se lo dejo al director del observatorio.
Gracias. Entonces, tiene la palabra Pedro Martín, director del Observatorio. Muchas gracias, secretario, director general de la entidad pública Imperial, autoridades militares, amigos, amigas. Como ya me han facilitado la introducción, tal apuntaría, en cuanto a la presentación del estudio, una nueva forma que hemos pretendido, en cuanto a su forma, luego hablaremos del contenido, que sea mucho más intuitiva y de fácil acceso. Y para ello, el estudio está estructurado en 10 capítulos principales, aparte de tener una introducción y una parte de titulares, y acabando con un listado de las figuras, los gráficos, un glosario y demás. Realmente está conformado con estos 10 grandes bloques que aparecen aquí. Yo les indicaría que fijasen su atención en los iconos que aparecen a la derecha, porque nos va a servir de hilo conductor tanto para la presentación que voy a hacer como para cuando dispongan del informe físicamente en papel, que lo van a tener ustedes a la salida, puedan acceder a la información en la que estén interesados por cualquiera de los capítulos de los iconos. Y a su vez, dentro de cada capítulo, pueden acceder a la información en la que pudieran estar interesados, porque de manera muy gráfica aparecen grandes titulares de las cifras en las que pudieran estar potencialmente interesados. Decirle también que el informe titulado Sociedad en Red, informe anual 2011, comprende datos, en algunos casos, que llegan hasta marzo de este mismo año, y en otros incluso hemos rebasado en marzo y hemos aportado datos que hemos presentado en mayo, como ha dicho el director general de Red.es, pero en general está ubicado a datos obtenidos en el 2011 y en algunos casos son datos del 2010. Esto es un tema importante. Yo empezaría el estudio por la parte de las fuentes y, bueno, no quiero dilatarme. Vamos a dar unas pinceladas por cada uno de los capítulos. De alguna manera ha sido ya referido por el director general, y aquí vemos lo que sería el contexto de la sociedad de la información a nivel mundial, con el cuarto de círculo que tenemos aquí. Sabemos que estamos en el mundo, y estos datos realmente son relevantes si relativizamos los 600 millones de hogares conectados a Internet y decimos y añadimos que eso supone una tercera parte de los hogares de todo el mundo. Este sería el principal dato del contexto de sociedad de la información, sociedad del conocimiento, o esta nueva revolución social que estamos viviendo en estos momentos. Vemos muy rápidamente cómo 3 parámetros fundamentales que marcan el contexto de sociedad de la información a nivel mundial, cómo crecen las líneas de usuarios de acceso a Internet, cómo crece también la telefonía móvil y cómo, sin embargo, decrece la telefonía fija. Bien, en cuanto a este mercado al que se ha referido el director general, para que no haya duda, estamos hablando de 3,069 por 10 elevado a la 12 euros. Vemos este pastel, como en esta transparencia, cómo se distribuye por áreas geográficas y cómo se distribuye también por temas de consumo. Por áreas geográficas observamos aquí que Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico se llevan la mayor parte del pastel, y, sin embargo, estas otras más pequeñas, de América Latina, África, Oriente Medio, son las que luego, trasladadas al crecimiento, son las que más crecen. Cosa lógica y normal, y tal vez muy alarmante el poco nivel de crecimiento que tenemos en Europa. El crecimiento del 2011 frente al 2010 fueron este 4,2%, y la distribución por temas de consumo, equipos de telecomunicaciones, hardware, servicios, en este orden es como lo tenemos clasificado. Bien, el siguiente capítulo, ya referidos al contexto europeo, unas muy breves pinceladas. Decirles que en este capítulo, desde el Observatorio, hemos hecho un análisis profuso de multitud de parámetros en el que España aparece en determinadas posiciones comparada con nuestros 26 compañeros de viaje en el proyecto de la Unión Europea. Entonces, podemos ver en algunos parámetros que estamos francamente muy bien, como puede ser el acceso de Internet por parte de las empresas, y en otros que estamos más relegados. Aparece en todos estos gráficos, estas figuras, una línea horizontal con la media, y ahí podemos ver España dónde se encuentra posicionada. No somos amigos de crear indicadores sintéticos para ver un ranking si subimos o bajamos, sino simplemente mostrarles a ustedes la información, y a pesar de que estamos en el capítulo de Unión Europea, podrán ver perfectamente España qué posición ocupa en cada uno de esos parámetros. Y como decía, como más relevante, vemos el crecimiento de hogares conectados a Internet. A nivel de la Unión Europea, el 67% de los hogares están conectados. Veremos en el capítulo español cuántos lo hacen. Y por parte de las empresas, la media de la Unión Europea es de 89% de las empresas tienen conexión a banda ancha para Internet. En cuanto al uso de Internet, los internatas regulares en la Unión Europea están a un nivel de un 68%,
y los particulares que no han utilizado nunca Internet, vemos aquí, también comparado España con la Unión Europea, los gaps, la diferencia que tenemos. Bien. Esta es una muy curiosa en la comparación de, si podríamos decir, y los españoles somos cibernautas europeos, pues esta transparencia nos viene a contestar a esta pregunta, en el sentido de que analizamos estos principales usos de Internet, vemos dónde está la media europea en este diagrama de barras, y en paralelo, en estos óvalos pequeñitos, vemos la posición española. Bueno, pues hay en algunos en los que coincidimos plenamente, como es buscar información en materia de salud, u otros en los que hay una diferencia de 9 puntos porcentuales por debajo, como puede ser buscar información sobre bienes y servicios. Bueno, pues todo esto y mucho más en este capítulo de Unión Europea, y siempre intentando relativizar y comparar con España, lo pueden ustedes encontrar. Bien. Una más de Unión Europea, el 43% de los individuos compran por Internet y el 41% de los individuos contactan con la administración electrónica. Al pie de la transparencia, estos son con fuente de Eurostat, y vemos que el 13% de las empresas venden por Internet frente al 19% que compran por Internet, que las empresas tienen un 14% a nivel de la Unión Europea de facturación en electrónico, y por parte de la e-Administración vemos cómo evolucionan los servicios de la Administración electrónica en la Unión Europea, habiendo 84% de servicios disponibles en línea. Aquí resaltar que estamos bastante por encima, en el caso de España, de esta cifra, de esta media. Empresas que contactan con las administraciones públicas, un 76%, y ciudadanos, un 41%. Vale. Pasamos al tercer bloque, el de las TIC en los hogares españoles. Decir que la información que obtenemos aquí es merced a un panel que compartimos con la CMT, obtenemos la información de manera conjunta y compartimos costes y compartimos todo, y es una información realmente rica, única, y no existe otra fuente de información para obtener el tipo de parámetros a los que llegamos. Según nuestras estimaciones, el 61% de los hogares tiene conexión a Internet. Posteriormente, veremos cuando hablamos de comunidades autónomas que con datos del INE esta cifra es un poquito superior, pero estamos en la misma horquilla, lo cual nos transmite mucha tranquilidad en cuanto a nuestras medidas. Es decir, pues estamos en lo cierto. Idéntica nunca podía ser porque empleamos metodología y muestras diferentes. Bueno, en los hogares lo que venimos a medir es estos 4 usos fundamentales: la telefonía fija, la móvil, Internet y la televisión de pago. Vemos los tantos por ciento de hogares conectados en cada uno de estos servicios. Existen más hogares conectados a telefonía móvil que a telefonía fija, exactamente 10 puntos porcentuales de horquilla, de diferencial. A Internet, como dice el titular, el 61%, y en televisión de pago tenemos un 23%. Perdón. En cuanto a esta pirámide, que creo que es muy gráfica e ilustrativa, de los servicios que tenemos dentro de los hogares, vemos que mayormente el 42%, la mayoría de los hogares, vienen a tener 3 servicios, lógico, fijo, móvil e Internet. Ya con 2 servicios, el perfil típico sería fijo y móvil, un 22%, y en los extremos, los que tienen un único servicio, que normalmente es el móvil, y con el móvil lo hacen todo, incluida la conexión a Internet, evidentemente, un 17%, y los que ya tienen 4, que le añadiríamos a estos 3, la televisión de pago, un 17%. También de este panel de hogares obtenemos una información, estimamos que única y muy rica, y es cuánto nos estamos gastando de facto. No las ofertas que nos hacen los operadores, sino cuánto estamos desembolsando los españoles al año en servicios de telecomunicaciones. Y la cifra nos arrojó en el año 2011 13.448 millones de euros, que, divididos entre los 4 servicios típicos, lógico y normal, la telefonía móvil se lleva la mayor parte del pastel, y además cada hogar está destinando 37 euros al mes para este servicio. Esto iría seguido de la telefonía fija, con 3.700 millones de euros y 26 euros al mes, para continuar con Internet, 2.500 millones, 23 euros al mes, y finalizando con la televisión de pago, con tan solo 1.100 millones de euros y 29 euros por mes. Bien. Un dato relevante también de los hogares, una información muy rica que obtenemos, es el comportamiento desde el punto de vista del comercio electrónico, el business to consumer, el B2C que aparece aquí, en el que medimos un crecimiento del 2011 frente al 2010, un crecimiento de un 17%, los que nos situó en esta cifra de 9.114 millones de euros, si bien es debido que también detectamos que el crecimiento se debía a que los compradores habituales lo hacían con más intensidad. No se había incrementado el número de compradores. Sin embargo, les puedo anticipar, en las medidas que estamos haciendo este año,
que esta cifra se va a quedar ligeramente por debajo de los 11.000 y, además, el número de compradores se ha incrementado. Entonces, indudablemente, el comercio electrónico, la conclusión que pueden sacar ustedes cuando tengan el informe en la mano, es que se convierte en uno de los principales vectores del crecimiento de la sociedad de la información. Estaríamos hablando de crecer sobre esta cifra un 20%. Y, además, el 43% de los internautas son compradores. En cuanto a las TIC, en los hogares, tan solo esta transparencia en la que por código de colores de menos intenso a más intenso, vemos, aquí es donde decía, con fuente del INE, que para el INE la cifra de hogares conectados a Internet es un poquito superior, pero que es perfectamente asumible la diferencia. Y vemos que mayormente se concentran en la zona centro y en el noreste, donde se producen tanto hogares con Internet en mayor intensidad y también individuos que utilizan Internet en los últimos 3 meses, con esta cifra del 67,1%. Vale, pasamos al siguiente capítulo ya de las TIC en las pymes y grandes empresas españolas. Esta información la presentamos o la publicamos el pasado 29 de febrero, año bisiesto en curso, a través de información que obtenemos del Instituto Nacional de Estadística, con una muestra muy amplia del uso que están haciendo las empresas españolas en tecnologías de la información. Lo dividimos en 2 capítulos en el informe, uno dedicado a micropymes, escuetamente, y otro dedicado a empresas de más de 10 empleados. Toda esta información la tienen en el informe, que el tejido empresarial del país a diciembre del 2011, según el DIRCE, el Directorio Central de Empresas, arrojaba la nada desdeñable cifra de 3.250.000 empresas. Y, a su vez, de estas, tan solo un 5% tenían más de 250 empleados. Con lo cual, el capítulo de estas grandes empresas, en las que iré adelantando algunos datos, estamos analizando tan solo 155.000 empresas de 250 o más empleados. En estas empresas, llamémosles pymes y grandes, observamos una muy buena dotación de infraestructura TIC, prácticamente casi al 100%, tienen ordenador, banda ancha, correo electrónico, telefonía móvil, y observamos que los mayores crecimientos se han observado en las redes Wi-Fi y en la banda ancha por telefonía móvil. Y existe una brecha o un gap entre sectores importantes, entre el sector minorista y las empresas informáticas de telecomunicaciones y audiovisuales. En esta transparencia, en aras de ser más ágil, voy a empezar, sobre todo, a enfatizar la parte de abajo, que la consideramos muy importante, sobre todo a raíz de la experiencia que tuvimos con el estudio de Cloud Computing, en el que hicimos una encuesta, es uno de los últimos apartados del informe. Hicimos una encuesta a empresas que tienen sobre su percepción del Cloud Computing y nos dirigimos a empresas que tienen página web. Bueno, pues en el caso de las pymes y grandes empresas, observamos que las grandes, con más de 250 empleados, 92% tienen página web, las medianas desciende 83 y las pequeñas desciende incluso 20 puntos porcentuales a 63. Cuando veamos un poquito más adelante estas cifras en las micropymes, pues realmente son cifras mucho menores. El 75% de las empresas usan algún tipo de software libre y el 53,5% de los empleados usa ordenador personal en sus tareas al menos una vez a la semana. Curiosamente, este ratio es superior en las microempresas. En cuanto a usos de negocio electrónico, comercio electrónico, RFID, impacto ambiental, también lo medimos en el informe. Creo que son datos curiosos y reveladores. En las grandes empresas, un 63% utilizan la firma digital, un 76% contempla medidas de reducir el impacto ambiental en ahorros de papel, uso de videoconferencia, etcétera. Ahí lo tienen desglosado. Tan solo un 6,1% utiliza la trazabilidad RFID y los datos que podíamos comparar con lo que teníamos de la Unión Europea, 23% hace compras en Internet y tan solo el 12% efectúa ventas por Internet. En cuanto a las microempresas, como era de esperar, empresas de entre 0 y 9 empleados, la dotación de infraestructura TIC desciende, ya no estamos hablando de casi el 100%, sino nos estamos yendo a ratios del 70%, tanto en ordenador como en teléfono móvil, pero observamos incrementos interanuales importantes. La conexión a Internet ha crecido 6 puntos, la banda ancha móvil crece 11 puntos y existe una brecha importantísima entre sectores. Aquí la tienen, una brecha sectorial que, aunque disminuye, pero entre el 36% del transporte y el 93% de informática, pues hay un recorrido muy grande, ¿no? ¿Cómo utilizan las microempresas la página web? Pues vemos
En el caso de 0 a 2 empleados, hay muchas empresas de este tamaño, tan solamente tienen página web menos del 20%, de 3 a 9 empleados el 38%. Cifra sensiblemente inferior el uso del software libre, un 51% comparado con las grandes empresas, y el 58% de los empleados usa ordenador personal en sus tareas. Remarcarles estas cifras de la página web porque luego lo imbricarán de alguna manera con el apartado de Cloud Computing, aunque cuando ustedes tengan el informe en sus casas, en sus oficinas, lo podrán todo esto escudriñar con mucho más detalle. Bien, en el caso del comportamiento de los negocios electrónicos, RFID, impacto ambiental, las cifras bajan no órdenes de magnitud, pero sí decenas de magnitud en estos ratios comparado con las grandes empresas. Ventas, las pequeñas, las microempresas, solamente un 2,6% efectúa ventas, es una cifra muy exigua, y realizan compras el 11%, utilizan firma digital el 30% y contemplan medidas de reducción de impacto medioambiental el 47%. Bueno, y ya vamos entrando en lo que es el sector nuestro, el sector de los contenidos digitales. Estos son datos propios que obtenemos a través de una encuesta lanzada por nuestro secretario de Estado, que nos lleva una serie de meses de elaboración, y obtenemos lo que serían las cifras, no las grandes, todas las cifras del sector. Si vemos nuestro sector, no se escapa de esta atomización o de estas pequeñas empresas. Si vemos aquí que identificamos a través de CENAE más de 30.000 empresas y vemos que ocupa a 459.000 trabajadores, la media por empresa estaría en torno a 15 empleados, con lo cual la media, aunque tenemos grandes buques insignia, la media en general es de una empresa pequeña. Y arroja una facturación en torno a 104.000 millones de euros de facturación, lo que estaríamos hablando en torno de menos de la 10ª parte del Producto Interior Bruto de nuestro país. Estas serían las 3 grandes cifras de esta transparencia. En cuanto a la evolución de la facturación de las empresas, vemos esta joroba suave con estos máximos en el 2008, tenemos toda la serie histórica y bueno, pues hubo un descenso de un 2,8% del 2010 frente al 2009. En estos momentos estamos en pleno proceso de análisis de las cifras y en el mes de octubre, máximo noviembre, tendremos actualizados todas estas cifras. Vemos estos 2 códigos de colores, lo que vienen a separarnos es el peso de las telecomunicaciones frente al peso de lo que son tecnologías de la información y contenidos. Reseñarles que la información de la parte verde la obtenemos a través de la CMT, que son los que son competentes en esta materia y tienen la interlocución con los operadores. Muy importante la evolución que tuvo el comportamiento de la industria de los contenidos digitales. Se produjo por primera vez una inversión del tanto por ciento de la industria dedicada a contenidos analógicos en favor de la industria dedicada a contenidos digitales. De hecho, la cifra total de la industria de los contenidos arrojó la cifra de 17.003 millones de euros y un 53% son estos 9.125 millones, con lo cual, como decía, lo más relevante es que por primera vez mayormente la industria de los contenidos pasa a ser digital. Y a su vez, el buque insignia es el audiovisual o la televisión digital, con 4.000 millones frente a los 9.000 del total, seguido del cine digitalizado, los videojuegos y la música. Estos informes, estos datos los tienen con todo lujo de detalle en nuestra página web en informes ad hoc al uso. Este en concreto lo presentamos con motivo del pasado FICOD en noviembre del año pasado. Y en cuanto a la Administración electrónica, decir que aquí mantenemos una colaboración muy estrecha con la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración electrónica. Decir que la oferta por parte de las administraciones en cuanto a la disponibilidad de servicios a la ciudadanía estamos por encima de la media europea en 13 puntos porcentuales. El 95% de lo que se entiende en servicios públicos digitales, la relación la tienen en el informe, están disponibles. Sin embargo, bueno, pues estamos en un tránsito a mejorar el uso por parte de la ciudadanía de estos servicios. Un 39% de ciudadanos utiliza Internet para tratar con las administraciones, pero tan solo un 18% envía formularios. En cuanto a los elementos habilitadores para hacer posible la Administración electrónica, reseñar la disponibilidad de los 28 millones de documentos nacionales electrónicos de identidad o la plataforma @firma o nube firma que hizo 66,8 millones de validaciones de certificados y firma electrónica,
o los 405.000 direcciones electrónicas habilitadas y 3,4 millones de notificaciones enviadas. Bien, en cuanto a sectores como sanidad, educación, justicia y salud en plan vertical utilizando servicios electrónicos, aquí hay unos datos bastante reveladores. El 86% de los médicos disponen de historia clínica electrónica. En sanidad, el 92% de centros tienen centros de salud, tienen cita electrónica, y el 48% de los internatas usa Internet para temas de salud. En el tema de educación, en las regiones de convergencia ha habido actuaciones en 1.990 centros educativos, o en justicia más de 13.000 tomos de registro de paz digitalizados. Bien, ya estoy en la recta final. Como decía, el 28 de mayo presentamos aquí un estudio de cloud computing sobre retos y oportunidades, y tan solo recordar de aquella jornada algunos de los flashes, ideas que dimos, cómo aprecian las empresas que tienen página web. Por eso me refería antes lo importante de remarcar que los porcentajes de empresas que tienen página web, cómo aprecian beneficios, un 70% como ahorro de tiempo, otro beneficio, un 63%, aprecian como ahorro de costes, un 48% mejora de productividad. Y aquí un ejercicio bastante atrevido por parte del observatorio, utilizando datos de AMETIC, de la patronal del sector, en el que cifró que la facturación de las empresas en cloud computing sería 1.800 millones de euros, y con una metodología de tablas input-output de la empresa Deloitte llegamos a esta estimación de lo que supondrá en este año de 2012 el cloud computing en nuestro país. Se supone que va a generar 3.049 millones de euros al Producto Interior Bruto, ocupar 65.000 personas y retornos por los impuestos a la hacienda pública de 678 millones de euros. Y una pincelada de otro estudio señero emblemático que publicamos el 1 de diciembre pasado sobre el uso de las redes sociales en España. Vemos las redes sociales con fines profesionales, cómo se están utilizando. Reseñar, no sé si lo ven bien, que para buscar trabajo lo está utilizando un 57% de los internautas, y los que no lo utilizan porque dicen, pues ya tengo trabajo, no lo necesito. En fin, hubo una encuesta muy exhaustiva que nos permitió la obtención de una información realmente consideramos valiosa. Y lo más importante y pionero es que a través de los datos electrónicos, de los eventos electrónicos que pudimos obtener de dos redes sociales españolas, una Twenty y otra Meneame, de perfiles absolutamente diferentes, pudimos trasladar, no hacer una encuesta ni una muestra, sino el 100% de las transacciones electrónicas o de las comunicaciones electrónicas, trasladarlo por código de colores, por teoría de grafos, a los mapas. Aquí vemos cómo la intensidad del blanco son las relaciones más próximas en distancia, y cuando son más tenues los colores son más distantes. Si no lo han hecho ya, yo les recomiendo la descarga de este informe porque realmente la información es sorprendente. Y nada más, esto es todo. Espero que sea de su agrado el informe, que, como he dicho, hemos pretendido que sea muy gráfico, que se pueda acceder a la información en la que ustedes estén buscando de la manera más rápida posible. El informe se encuentra ya disponible en formato electrónico en nuestra página web. Estaremos deseosos de recibir sus comentarios en la página observatorio@red.es y de hacer el seguimiento a través de Twitter de sus comentarios. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Quería empezar con un mensaje tranquilizador, y es que voy a esforzarme en no dar una sola estadística o número en las breves palabras que pensaba dirigirles después de la luz de información al que les hemos sometido. El siguiente punto sería felicitar a Red.es y al Observatorio, y precisamente yo creo que por el esfuerzo que, a mi entender, ha sido muy exitoso de hacer un esfuerzo en la presentación de esta ingente cantidad de información de una manera accesible, gráfica, con elementos nuevos que se han introducido en esta quinta edición del informe. Y yo no quería, como decía, dar una sola cifra más. Creo que eso lo han hecho muy competentemente el director de Red y el director del Observatorio. Sí quería referirme quizá dentro del papel que entiendo que tenemos que jugar en la Administración y dentro de ella el Ministerio de Industria, esta Secretaría de Estado. Yo me he referido varias veces a que
creo que nuestro papel fundamental es hacer más fácil la labor a las empresas y a todos los actores de este mundo de las nuevas tecnologías, de manera que las empresas, que son los verdaderos motores de la innovación, de la inversión, de la modernización de la economía española, puedan desarrollar mejor su trabajo. Dentro de esas funciones, como digo, más modestas de facilitar a los demás el trabajo, creo que una de las más importantes y más propias de la Administración es precisamente el presentar una información completa, neutra, objetiva sobre el sector y una información lo más amplia posible. Y por eso yo creo que el papel del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información tiene un papel muy relevante en las actuaciones de esta Secretaría de Estado. Y por eso, más que hablar de las cifras que se presentan en este informe, me gustaría hablar de ese papel propio de la Administración y de cómo pensamos que tenemos que cumplirlo. Yo creo que con estos estudios, con estos informes, no solo hacemos un repaso a la historia reciente y la evolución de las distintas tecnologías, sino también identificamos los recorridos de lo que nos queda por efectuar. En esto, el observatorio se ha conformado esencialmente como una factoría de estudios e indicadores cuyo principal valor añadido se basa en la metodología, en las fuentes y la correlación entre los diversos productos que permite, por un lado, cuantificar los logros y, por otro, las carencias de manera precisa e identificar tendencias, como decía antes. Después de sus casi ya 10 años de andadura, hay un conocimiento y un saber hacer importante en el observatorio. Tiene las relaciones con las fuentes de información, así como la coordinación internacional, y por eso el observatorio tiene un carácter de referente en la medición y en el seguimiento de la sociedad de la información. Los productos bajo la forma de indicadores y estudios que se producen en el observatorio son diversos y pretendemos todos los años mejorar en su elaboración, en su forma de presentación y en su alcance. Algunas de las mediciones que hace el observatorio se han convertido ya en recurrentes y son esperadas por el sector como un factor de medición importante del alcance de las variaciones en un mundo tan esencialmente variado como es este nuestro de las nuevas tecnologías. Como hemos visto, el estudio, además, yo creo que toca a todos los sectores, toca, por un lado, una visión global del sector de las nuevas tecnologías, hace una referencia especial a Europa, que es muy importante porque es efectivamente nuestra referencia y nuestra comparación fundamental y nuestro objetivo como continente y como Unión Europea de convertirnos en un mercado digital único e ir convergiendo en las distintas, en todas las medidas. Luego hay el estudio de los hogares, las empresas por tamaños, pymes, micropymes, grandes empresas. Hay también comparaciones por comunidades autónomas. Hay un capítulo especial dedicado a la administración electrónica, que creo que es especialmente relevante. Como ha señalado el director del observatorio, nosotros estamos trabajando muy estrechamente con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y con la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, porque creemos que la administración electrónica va a ser uno de los factores más importantes en los que un gobierno como el nuestro, en una situación de austeridad, puede influir en el sector de las nuevas tecnologías, convirtiéndose en un cliente inteligente que haga que nuestro sector privado desarrolle nuevos productos que luego pueda exportar, como han venido haciendo con otros éxitos anteriores de la Administración Electrónica española. Estos son informes vivos que van incorporando capítulos nuevos, adaptándose a la realidad. Incluíamos redes sociales y cloud computing en este porque efectivamente son muy relevantes. El análisis, el uso de las fuentes, el hacer una presentación completa y homogénea es una de las funciones del observatorio. A nivel mundial se utiliza como fuentes la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT,
o el informe DigiWorld de IDATE. A nivel europeo se utilizan los datos de Eurostat. En España nos fijamos y nos apoyamos en el Instituto Nacional de Estadística. Además de eso, tenemos una función de producción propia, en la que querría destacar quizá el estudio de panel de hogares, que es un instrumento que ha desarrollado el propio observatorio. Creo que es un conjunto de información muy completa, muy bien presentada. Nuestro propósito es seguir mejorando en este trabajo muy propio, como decía antes, de la Administración, y seguir colaborando con las múltiples iniciativas que también se dan en el sector privado para presentar información y hacer un seguimiento, a veces de aspectos más concretos del sector de las nuevas tecnologías. Yo querría hacer un esfuerzo en que entre todos seamos capaces de configurar un mapa cada vez más preciso, más completo y más homogéneo con los múltiples estudios que se presentan, porque son estudios que ponen una información muy relevante en manos del público y de las propias empresas. En esa labor de, no diría yo de coordinación, pero sí de intentar tener una visión global, queremos avanzar ofreciendo la plataforma del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información como un punto de encuentro de todas las actividades de información que se hacen sobre el sector. Si quisiéramos, hoy presentamos esta información, creemos una información relevante. En las próximas 2 semanas el Ministerio de Industria también hará público su borrador de una agenda digital para España. Creo que es importante que contemos también con esta información. Contaremos con una agenda digital para España que abrimos a un diálogo con el público una vez que se presente en las próximas 2 semanas para poder incorporar las iniciativas y las propuestas que se nos hagan en el mes de septiembre y poder entre todos tener una idea de cuáles son las distintas agendas digitales de los sectores empresariales, de las propias empresas, de las asociaciones que ya nos han hecho llegar, intentar unir todo eso en una agenda digital para España. Si intentara resumir en un solo concepto los muchos retos que se nos presentan, yo creo que, por un lado, habría que decir, y este estudio así lo muestra, que España inicia o tiene una buena situación de partida en el mundo de las nuevas tecnologías en términos de infraestructuras, de equipamientos, de extensión y de servicios. Como decía, si intentara resumir los múltiples retos que tenemos, quizá, y con la simplificación pues siempre se escapan cosas, pero quizá sería conseguir incrementar el uso de las nuevas tecnologías por todos los sectores, por todos los sectores que también están identificados en este estudio, por los individuos, por las personas, por los hogares, por las pymes, por las empresas y por la propia Administración. Y estoy convencido que, partiendo de esa buena situación inicial, un uso más intenso por parte de todos de las nuevas tecnologías, que se refleje en los próximos informes, será el mejor indicador de que los efectos beneficiosos de las nuevas tecnologías, la modernización y la competitividad, se extienden a toda la economía española, y con la esperanza de que así lo reflejen los próximos informes, y agradeciéndoles más una vez su presencia, les animo a consultar este estudio tanto en la red como en los ejemplares que les hemos preparado ahí fuera. Así que muchas gracias por su asistencia. Queda clausurado el acto.